Bueno, y ayer se presentó Aníbal Torres, presidente del Consejo de Ministros, ante el Congreso de la República a solicitar el voto de confianza. Se lo dieron. Habló por un poco más de 2 horas, 2 horas y 10, 2 horas y 15, 10 ejes con la política del gobierno. Habló, también tenía un capítulo sobre la reactivación económica. Vamos a analizar lo que se dijo en este discurso, sobre todo lo que se mencionó en materia económica. Estamos ya conectados con Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas. ¿Cómo está, señor Castilla? Buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Gracias por la invitación. No, gracias a usted. Y en principio, en el balance general, ¿quedó claro cuál va a ser o cuál es la política de gobierno en cuanto a la economía? ¿Cuál va a ser la política de trabajo para justamente reactivar la economía a partir de lo que escuchamos el día de ayer? Creo que escuchamos más los que nos amanecimos y escuchamos al ministro de Economía en la sesión de respuestas que lo que el propio Premier dijo durante su alocución al Pleno. Cuando el Premier Torres habló, él dijo generalidades y habló de una serie de gastos, de proyectos muy puntuales, programas aquí y allá, pero creo que una visión más articulada la dio el ministro de Economía, que habló de la inversión privada, que habló de la necesidad de retomar la agenda de competitividad, que habló del sistema previsional y una serie de otros temas que me hacía pensar que el ministro capaz pertenecía a otro tipo de gabinete, pero él tuvo una visión mucho más articulada que la que escuchamos del presidente de la República, y dijo algo muy importante, que la generación de empleo la hace el sector privado. Un 80% de nuestra economía es privada y se debe crear las condiciones para que la inversión se dé y que cree empleo de calidad. Eso fue lo que se me quedó más fuerte resonando de lo que comentó el ministro Graham. Sí, claro, pero cuando hablamos de justamente, ¿no?, crear las condiciones para fomentar la inversión privada, uno esperaría más, no solo del Premier, sino del propio presidente de la República. Es decir, ya en términos muy concretos, más allá del discurso, ¿se están dando las condiciones para fomentar la inversión privada? Lamentablemente no, salvo que se dé un giro sorpresivo que no hemos visto en estos primeros 7 meses. Yo creo que hay una serie de proyectos de inversión que están trabados. De hecho, eso sí lo dijo el Premier, cómo destrabar una serie de proyectos. Según la Contraloría, hay más de 20.000 millones de proyectos destrabados. El último que hemos escuchado ha sido, ojalá, el proyecto de Majesiguas, que es muy importante para la región de Arequipa, pero la mayoría todavía tienen distintos problemas y están paralizados. Pero creo que lo que más se requiere es tener un poco más de consistencia al interior del gabinete, y el hecho de decir que se apuesta por una economía de mercado, que hay estabilidad jurídica en el país y que se depone por el momento una constituyente, creo que no es suficiente. Yo creo que ahorita lo que se está esperando es que haya una mayor digamos, coherencia entre mensajes. Hemos visto que el MEF tiene una línea que no sé si la comparte necesariamente el resto del equipo, ¿no? Hemos visto los desencuentros tan notorios entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía en temas tan sensibles, ¿no?, como el salario mínimo, como políticas que tratan de crear empleo por decreto, cosa que sabemos que no funciona, y que pueden incluso precarizar más el mercado laboral. Creo que es un claro ejemplo. Entonces, hace falta más acciones que palabras y lograr que esta sinfonía, digamos, de una partitura que esté más afinada, ¿no? La vemos muy desafinada y eso va a depender, como bien dice usted, del presidente. Él se la tiene que jugar por la economía, con acciones y no solamente con recursos. Claro, porque de lo que hemos visto y escuchado hasta el momento, justamente se da esto, ¿no? Digamos, un contraste muy fuerte entre lo que empuja el ministro de Economía, Oscar Graham, y lo que empuja la ministra de Trabajo, Betsy Chávez, ¿no? Como el tema de limitar las tercerizaciones, de solicitar incluso a la Comisión del Congreso que priorice el tema de retiro del 100% de las AFP, el incremento del sueldo mínimo vital. Es decir, parecieran dos agendas muy distintas y no sabemos cuál de las dos tiene más peso finalmente en el Premier y en el propio presidente Castillo. Sin duda, yo creo que ese es uno de los desafíos más importantes que enfrenta la política económica en el país por el lado, digamos, no monetario, porque vemos esta
estos intentos por socavar la creación de empleo. Si uno se fija, todas las medidas que la Agenda 19 significa, ninguna está dirigida a crear empleos sostenibles. Si uno se fija, por ejemplo, en la tercerización, esto pondría en juego 250.000 trabajos según una nómina, digamos, electrónica que maneja el Ministerio de Trabajo. Si uno habla de incremento de salario mínimo, esto favorecería a un mínimo grupo de trabajadores. Y sabemos que para mejorar los ingresos de los trabajadores se requieren mejoras en la productividad laboral. Justamente esa es la agenda de largo plazo que el ministro apunta cuando habla de productividad, cuando habla de competitividad, cuestión que está ausente en el resto de ministerios. Yo pensaría que a medida de que el gobierno y este gabinete ya se afiance un poco, se imponga la racionalidad y si es que la economía se comienza a enturbiar por los riesgos externos que hay, comiencen a tomar sentido de la necesidad de no jugar con el bolsillo de los peruanos ni crear expectativas que no puedan cumplir. A mí me preocupa, Omar, que el mundo se está complicando, va a haber mayor presión inflacionaria y el Ejecutivo está, o parte del Ejecutivo está con una agenda mucho más política, mucho más demagógica, y el Congreso creo que no está contribuyendo, ¿no? A mí me preocupa esta insistencia en la ley del FONAVI, cuando el MEF había propuesto una salida gradual, coherente, que respetaba el fallo del TC, y la Comisión de Economía básicamente ha ignorado cualquier tipo de argumentación técnica y la aprueba por insistencia, y finalmente vamos a tener que esperar que el TC se pronuncie al respecto. Pues obviamente incrementar el presupuesto en un 25%, eso no es factible, y ni siquiera aumentar el endeudamiento, ¿no? Eso significaría ir y emitir bonos por 5 puntos del PBI, cosa que no es un buen manejo económico. Entonces yo creo que el MEF está en un fuego cruzado y el presidente se la va a tener que jugar. En mi experiencia se la jugó, en mi gestión, se le jugó por un manejo tecnocrático que dio resultados, al menos en los primeros años, pero creo que es importante que esto ocurra, porque si el bolsillo de los peruanos comienza a afectarse, esto va a ahondar la desaprobación presidencial y esta insatisfacción que muchos sentimos respecto al desempeño de este gobierno. Ahora, y hablando de justamente el bolsillo de los peruanos y las condiciones de vida de los peruanos, ¿no? El premier Torres anuncia una lista de proyectos y anuncia una lluvia de miles de millones de soles en obras muy importantes que ojalá se dieran, ¿no? En salud, educación, apoyo social, pero luego vemos la realidad, y la realidad es que en los últimos 5 meses la inversión pública ha venido cayendo de manera continua. Entonces uno dice, anuncian miles de millones en obras, pero están ejecutando menos de lo que se ejecutaba el año pasado. ¿Cómo eso es posible? ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué se está gastando menos sin ni siquiera hablar de la calidad de ese gasto? A ver, yo creo que hay un factor que es la inestabilidad política, estos cambios en los cargos. El Ministerio de Transportes, por ejemplo, es un ministerio de los que tiene mayor presupuesto para la inversión pública. Y hemos visto que el Ministerio de Transportes, desde que empezó el gobierno, ha estado enredado en una serie de controversias y una serie de cambios constantes de viceministro, de directores de programas como Provías, y entre otros, y eso pasa factura. Si no tuviéramos, Omar, el acuerdo gobierno a gobierno con los británicos y no se estuviera ejecutando la reconstrucción del norte, probablemente la caída sería mucho más notoria. Y este problema se va a exacerbar el año entrante cuando tengamos autoridades electas en los gobiernos regionales y locales, que el primer año de gestión tienden a sufrir una caída estrepitosa en su nivel de ejecución presupuestal. Cae básicamente a nada mientras hay la curva de aprendizaje y hay el recambio de autoridades y las auditorías que usualmente acompañan los inicios de gestión. Entonces yo creo que recursos los hay, pero hay que afinar los mecanismos que el propio gobierno ha creado. Está el gobierno-gobierno, hay modalidades de asociación público-privada, no hay ninguna APP. El ministro anunció 4, COARs, colegios de alto rendimiento, por 50 y tantos millones, pero eso no es nada frente a las necesidades de infraestructura que tenemos. Entonces creo que esa es una agenda que no es polémica, pero que se la tiene que jugar, y no depende solamente del ministerio, depende de las entidades que ejecutan ese gasto
a nivel del gobierno nacional y los gobiernos subnacionales. Ahora, una última pregunta, señor Luis Miguel Castilla, a razón del centenario del Banco Central de Reserva. Me gustaría que explique de la forma más didáctica posible por qué es importante tener un Banco Central de Reserva independiente, o en términos generales, ¿cuál es la importancia de un Banco Central de Reserva y cuál ha sido, en términos muy concretos, también el desempeño de nuestro Banco Central de Reserva en las últimas décadas? Mire, nosotros si tenemos alguna fortaleza como país es la estabilidad macroeconómica, y mucho de esto se atribuye a haber tenido un banco de reserva autónomo. ¿Esta autonomía qué significa? De que cuando el gobierno tiene déficits y gasta más de la cuenta, no le puede pedir prestado recursos al Banco Central. Cuando esto ha ocurrido, por ejemplo, en la época de Alan García I, que se apelaba a la maquinita, esto creaba una emisión inorgánica que finalmente conducía a una hiperinflación y a inestabilidad en los mercados financieros y a las consecuencias tan graves que hemos tenido. En el Perú, felizmente, tenemos un Banco Central que es autónomo, que depende de sí mismo y que ha logrado crear una estructura que los resultados deben, digamos, juzgarlo por sí mismo. En los últimos 20 años tenemos la tasa de inflación más baja de América Latina, 2,5% de inflación anual. Y esto es algo importantísimo porque la inflación es lo que finalmente erosiona la capacidad adquisitiva de las familias peruanas. Y por otro lado hemos tenido una de las monedas más estables. Y esto gracias a una intervención del Banco Central en un régimen de flotación sucia donde ha intervenido justamente para evitar una excesiva volatilidad. Entonces, la estabilidad de precios, que es tan importante, en la estabilidad de la moneda, el hecho de tener un Banco Central que es creíble, que es sólido y que tiene una carrera meritocrática y un directorio y un presidente de lujo, la verdad, Julio Velarde, y yo lo congratulo por este centenario, creo que es el activo más importante que tenemos para poder, de alguna forma, mitigar todas estas olas de ruido que existen en el país. Cuando se dudaba de la ratificación de Julio Velarde al inicio de este gobierno, cuando finalmente se ratificó y se nombró un directorio, digamos, profesional, esto le dio un gran respiro a los inversionistas que apuestan por el país. Esto no es suficiente, claramente, entonces el tener una entidad de este tipo hay que cuidarla, hay que darle importancia, porque esto no ocurre en todos los países. Argentina, por dar un ejemplo, es un claro, digamos, vecino que ha manejado de manera muy compleja su banco central subordinado al gobierno de turno y que tiene una altísima tasa de inflación, sí, claro, comparada a la nuestra, y un tipo de cambio, digamos, que pierde valor. Entonces yo creo que es la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, serle prestamista de última instancia a los bancos, lo que hace que tengamos estabilidad macroeconómica en el país. Y esto gracias al manejo profesional de un Banco Central como el que tenemos. Muchas gracias, señor Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas, por este análisis. Vamos a una rápida pausa. Venimos con más en Economía para Todos.